Buenas tardes, gracias nuevamente por permitirnos a estar en esta cita del lunes 6 de la tarde. Para mí es un honor, como siempre, estar aquí al frente, hablar, charlar un poquito con todos ustedes, porque me permite llegar ahí hasta donde tú estás, el amigo, la amiga, el pariente, el conocido. Miren, es importantísimo que estemos porque juntos, como dice la palabra de Dios, nos amamos los unos a los otros en amor a Cristo. Solamente en amor a Cristo, porque Él es la fuente de todo. Y hablando precisamente de eso, no sé si te ha pasado, no sé si en algún momento te has preguntado, ¿y este mundo a qué venimos? ¿Qué estamos haciendo en este mundo? ¿Y hacia dónde vamos con tantas cosas que hay en el mundo? Mira, quiero comentarte, quiero decirte que el mundo como tal, ahí nacimos, ahí crecimos y ahí vamos a morir físicamente. Pero quiero decirte que el mundo lo hizo Dios. En el primer libro de la Biblia, en Génesis, dice que Dios creó el mundo y empezó a poner orden en el mundo porque eran tinieblas. Entonces dijo, hágase la luz, se hizo la luz y empezó a dar órdenes a cada cosa y ponerle nombre. Ese es el inicio de este mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Sin embargo, también la Biblia dice que en este mundo lo gobierna el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás. Un enemigo común para todos. ¿Por qué? Porque Satanás entró en una rebelión con Dios y se rebeló y quiso ser como Él, y entonces fue destituido de su puesto y fue bajado al infierno. Ok, y con Satanás se fueron varios ángeles y varias gentes. Bueno, esta historia tú la debes de saber como yo. ¿Por qué metí esta introducción para hablar contigo el día de hoy? Porque tenemos que saber cómo se hizo el mundo y para qué se hizo el mundo. Y bueno, en primera instancia Dios lo creó, Dios lo hizo bajo su voluntad, pero también hubo un enemigo común que está gobernando el mundo el día de hoy. Y tú me preguntarás, ¿y por qué Dios permite que Él gobierne este mundo? Bueno, porque acuérdate que Dios lo que quiere de nosotros es que lo sigamos con un corazón dispuesto, pero sobre todo tomando nuestro libre albedrío. Jesús, el Espíritu Santo y el Padre Celestial no quieren robot, que estemos todos en un común acuerdo y todos haciendo lo mismo. No, Él nos dio libre albedrío. Y por habernos dado libre albedrío, nosotros podemos escoger. Y si yo te preguntara en este momento a quién escoges, si a Satanás o a Jesús, obviamente tú me vas a decir a Jesús, porque obviamente queremos lo bueno, no lo malo. Sin embargo, nuestras palabras no son de repente muy acordes con los hechos. ¿Por qué? Porque decimos queremos a Jesús, pero muchas veces no estamos haciendo su voluntad o no queremos compromisos con Jesús, con el Espíritu Santo y mucho menos con el Padre. Déjame hacerte una cita bíblica donde es tal el amor del Padre hacia el mundo que Él formó, que mira lo que dice la palabra en Juan 3:16. Tú te debes de saber esta cita. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más claro en el agua, Dios mandó a su Hijo único, unigénito, único, que fue Jesús. Dice la palabra de Dios que el verbo lo hizo carne. Cuando hablamos de verbo, acuérdate que hablamos de que hay una acción y el verbo nosotros lo hemos aprendido en la escuela como una acción en movimiento.
Caminar, tú caminas, yo camino, todos caminamos, ellos caminan. Amar, yo amo, tú amas, todos amamos. Esos son verbos. Y cuando hablamos del verbo es algo que está en función de movimiento. Dice la palabra de Dios que era el verbo, y tanto fue el amor del Padre hacia nosotros que manda a su Hijo, que era verbo, y lo hace carne. Y entonces Jesús habitó entre nosotros hace 2023 años. ¿Por qué? Porque a partir de antes de Cristo y después de Cristo se parte totalmente la fecha del calendario para hablar de Jesús. Quiero comentarte que tú y yo sabemos que todo alrededor del mundo tenemos las mismas fechas. No importando lo que se diga, Jesús es el parteaguas de todo. La misma Biblia que tengo aquí, que tú conoces y que aquí estamos, la misma Biblia habla de principio a fin de Jesús, del Hijo. Y solamente como dato adicional, te quiero comentar que la Biblia, como tú bien sabes, está dividida en dos partes, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio. En otra cápsula de tiempo vamos a hablar de estos 400 años. Pero lo que me interesa en este momento es reflexionar contigo que Dios, a través del Viejo Testamento, Dios hablaba con los profetas, hablaba con el hombre y le decía: ve y dile al pueblo que ya no peque más, ve y dile al pueblo esto, ve y dile al pueblo. Entonces, Dios Padre se manifestaba a través de profetas. Así que si tú querías escuchar de Dios o tú querías saber de Dios, tenía que venir un hombre llamado profeta y tenía que decirte: Dios dice que. Esa era una forma en el Viejo Testamento. Y ahí es donde Dios arma todos los mandamientos que hoy en día nadie los lleva a cabo. Vamos, ni los judíos. Son 613 leyes judías o mandatos, como tú le quieras llamar, de los cuales no hay un solo hombre que los cumpla. Sin embargo, tú y yo conocemos 10 mandamientos que nos lo hemos aprendido de memoria, y el más importante de todos es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Qué hermoso es este primer mandamiento. Y dice el segundo que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y con el segundo se cubren todos los demás. ¿Por qué? Porque se está manifestando el amor de Dios dentro de nuestras vidas. Por eso te leí que Dios, desde un principio, Dios nos ha amado con todo su ser, con toda su alma, con todo su poder. Y entonces le decía al pueblo: ya no peques más. Y el pueblo, ¿qué hacía? Seguía pecando. Bueno, se termina el Viejo Testamento y hay un silencio. Esto es personal. Yo creo que Dios Padre dijo: caray, he intentado todo y no he podido llevar al pueblo, a mi pueblo, no lo he podido llevar por donde debía de caminar. Entonces, no se le pudo haber estado Dios, pues a lo mejor un poco triste, pero nunca se le quita el amor al pueblo, el amor hacia nosotros, y dice: voy a mandar lo más preciado que tengo, que es mi Hijo. Entonces en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que le entrega a su único Hijo, su mayor tesoro, que era Jesús. Jesús se hace carne y está entre nosotros. Esta parte, quiero decirte, es bien importante para que tú sepas que Jesús ya vino por primera vez. Ya estuvo con nosotros, y por eso de ahí parte el calendario mundial. Inclusive los chinos y todos llevan este calendario, porque te he de decir, habrá gente que diga: no, los chinos no lo llevan, los chinos llevan otro calendario. Cuando tú mandas un paquete a China, le tienes que poner la fecha de hoy y va a llegar dentro de un día o 2 días
y va a llegar con fecha de 2 días después de la fecha que estamos viviendo. Por eso te digo, el calendario es mundial. Bueno, ya que cada país tenga sus propias culturas y maneje algunas cronologías diferentes, ese ya es otro cantar. ¿Por qué te decía esto que Dios es amor? Porque nos da precisamente ese amor para que tú y yo hoy podamos estar aquí viéndonos desde este aparato y podamos compartir esta palabra que Dios tiene para ti y para mí. Mira, te quiero hacer otra cita, ver breve, en Isaías 64, versículo 8. Dice pues, ahora Jehová, tú eres el Padre y nosotros barro, y tú eres el que nos formaste, así la obra de tus manos somos todos nosotros. Dios manda a su Hijo, y no para erradicar la ley, sino para que todos seamos salvos en un mundo cada vez más caótico. Pero dice que en las manos de Jehová nosotros fuimos barro y Él nos hizo. Y si nos hizo, entonces somos obra de sus manos. ¿Por qué te digo todo esto? Te digo todo esto para que te valores y te digo todo esto para que tú sepas que cuando tú naciste ya no hay otro igual que tú, que yo. Te quiero comentar que tú y yo somos linaje escogido de Dios. Si tú estás llevando la voluntad de Dios, estás leyendo palabra y estás haciendo todo lo posible por hacer la voluntad de Dios que está escrito y que es la forma en que tú puedes saber si estás bien o no, te quiero comentar que entonces tú te conviertes en un linaje escogido por Dios. Dices que en sus manos Él nos formó y Él nos hizo. Por eso en Isaías dice que Él fue quien nos hizo, así como hizo este mundo. Dice, te voy a seguir leyendo, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. La pregunta es, ¿cómo el mundo puede ser salvo si cada vez es más caótico? Bueno, aquí es donde entras tú y yo. Cuando nosotros leemos palabra, nosotros nos apartamos del mundo. Y dice la palabra que ya no somos extranjeros en nuestra propia tierra, porque ya no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero ya no seguimos las leyes o las costumbres del mundo. Esto es importante porque mucha gente me ha preguntado, ¿y yo qué gano con leer la Biblia? ¿Yo qué gano con portarme bien? Cuando hablamos de portarse bien, no te estoy diciendo que seas un samaritano en el mundo, no. Portarse bien es solamente hacer la voluntad de Dios porque Él va a sacar de nosotros lo mejor. Por eso dice que tanto nos amó que mandó a su Hijo unigénito para que a través de Él nosotros pudiéramos tener vida. Mira la promesa que nos da Dios a través de su Santo Espíritu. Dice, si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús era un consolador porque traía esperanza, traía paz y todo. Pero dice, si tú me amas, dice Jesús, entonces mi Padre mandará otro consolador que es el Espíritu Santo. Y hoy, a diferencia de antes, ya no estamos viviendo bajo la ley, estamos viviendo bajo la gracia. Así que Dios nos dio esta maravillosa manera de vivir porque hay revelación y Él nos tiene promesas. Mira lo que dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, o sea nosotros, le conocemos porque mora en nosotros y estará con nosotros. Esa es una promesa de Jesús. Esto es algo que tú y yo tenemos que llevarnos en nuestro corazón. No importa cuán malo haya sido, no importa toda la
historia que puedas tener, así como yo, te quiero decir lo siguiente, hermano, hermana, amigo, amiga, quien me esté viendo a través de este programa de en vivo. Te quiero decir que tú eres creación de Dios, así como yo, y que Dios nos perdona todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. No importa cuán grandes sean los pecados que hayamos hecho, Dios los perdona. Y lo más importante es que dice que los pecados Dios los agarra y los arroja al mar y jamás se vuelve a acordar de ellos. Así que, bajo esta promesa, yo te quiero decir que somos linaje escogido. Si bien es cierto que Dios tiene un pueblo de su preferencia, que es el pueblo de Israel, yo te quiero decir que Él nos invitó a la gran fiesta y dijo: los gentiles, bienvenidos sean. Y nosotros somos hijos, si así lo quieres ver, o así lo quieres escuchar, o así te lo han dicho, nosotros somos hijos adoptados, pero con las mismas garantías que todos los hijos de Dios. Somos coherederos del reino, somos hijos del gran yo soy, que es Jehová de los ejércitos, somos hermanos y somos pámpanos, como dice, porque Jesús es la vid donde corre vida, y nosotros somos los pámpanos que estamos alrededor de la vid. Dice que separados de la vid nosotros no somos nada. Van a venir tiempos más difíciles, tú y yo lo sabemos, pero te quiero comentar, esos tormentas y esos momentos difíciles los podemos pasar agarrados de Jesús, agarrados del Espíritu Santo, porque lo más importante no es que se acaben las tormentas, lo más importante es que nosotros no nos soltemos de Jesús, porque Jesús es nuestra roca. Jesús es donde nosotros nos paramos firmes y donde nosotros sabemos que nada puede ser más seguro que estar en las manos de Jesús. Por eso hoy te invito, hermano, hermana, te invito a la reflexión, porque cuando yo estoy estudiando esta palabra, cuando yo vengo a intentar transmitírtela, no lo hago sin antes no orar y decirte: primero la palabra me habla a mí y después puedo yo mandarla como mensaje. Yo lo que te quiero leer para terminar es decirte, dice la obra del Espíritu Santo qué es y cómo va a ser, pero te estaba yo mencionando que Jesús es la vid. Déjame decirte de dónde viene y por qué está. Juan, para que tú lo cheques en tu Biblia, Juan 14:15, versículo 15 dice: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí, no podréis dar fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, es que lleva mucho fruto. Mira qué importante es lo que está diciendo la palabra. Dice que sin Jesús no somos nada. Dice que sin Jesús no podemos ir a ningún lado. Claro, tú me podrás decir: espérame tantito, hay mucha gente que vive sin Jesús. Sí, te quiero decir que lamentablemente, aparentemente vive, pero la pregunta es: ¿cómo vive? Vive bajo su ley, vive bajo sus fuerzas, vive bajo su forma de pensar y de ser. No vengo a juzgar a nadie a través de esta pantalla, no. Vengo a decirte que si tú quieres una vida realmente verdadera, sana, saludable y con un propósito en la vida, entonces
te vas a convertir en un pámpano agarrado de la vid, que es Jesús. Jesús es la roca. Dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Mucha gente en el mundo, tú debes de conocer gente como yo, que vive sin saber qué rumbo tomar. Tú debes de conocer gente como yo que se pregunta todos los días, ¿y para qué vivo? ¿Para qué trabajo? ¿Hacia dónde voy? Tal vez tenga familia y dice, estoy cansado de la rutina diaria de todos los días. Quiero decirte que efectivamente sin Jesús no hay timón. Eres como un barco a la deriva. Entonces yo te diría en esta tarde, nunca jamás es tarde para decir, Jesús, aquí estoy, Jesús, con mis defectos, con mis virtudes, con todos mis pecados, con todas mis rebeliones, con mis inequidades. Aquí estoy, Señor, estoy a tus pies, quiero empezar de nuevo, quiero buscar de ti. Entonces, ¿sabes qué? Jesús siempre está con los brazos abiertos y te va a decir, bienvenido. Vamos a limpiar todo, vamos a purificar ese cuerpo, esa mente, ese corazón. Así que yo te quiero invitar en esta tarde para decirte que cuando hacemos este programa, como siempre lo he dicho, es un programa de unos minutos que quiero transmitirte la palabra de Dios, pero sobre todo basado precisamente en la Biblia, no en lo que yo pienso o en lo que yo pueda inventar, sino a través de la Biblia. Porque acuérdate lo que siempre he dicho en este programa, el tiempo de Dios no es negociable. Nosotros todos los días tenemos un tiempo como esta arena, tenemos un tiempo que está corriendo, y déjame comentarte que así como esta arena va cayendo, así el tiempo va pasando. No esperes más. Mira, cada minuto es importante. Cada minuto, como esta arena, va pasando, y déjame decirte que esta arena que cae ya no regresa. Así el tiempo de Dios tampoco regresa para tu vida si no lo buscas. Mucha gente también me ha dicho, no, espérate, yo anteriormente hablaba de la palabra, hablaba con Dios, pero me retiré, pero me volví a mi mundo. No sé qué pueda suceder. Yo lo que te quiero decir es que, como esa gente, yo también estuve en algún momento. Y muchas veces no regresamos por pena, porque nos enfriamos, porque sentimos que ya no es el tiempo. Y déjame decirte, el tiempo ahí está, el tiempo corre. Sí es importante que regreses, sí es importante que busques de Dios. Podemos estar en una iglesia, quiero comentarlo, pero en una iglesia no es garantía para que tú tengas la salvación. Si bien es cierto que Dios nos ha dado salvación a todos, también te quiero decir que la salvación se pierde. Ha sido una polémica eterna, que si se pierde o no se pierde. Yo te quiero decir a través de la palabra de Dios. Dice que nuestras obras no nos salvan, que es por fe, que es porque nos conectamos a Dios y porque hacemos su voluntad. Toda persona que no hace la voluntad de Dios, déjame decirte que no va a alcanzar esa gloria que Dios tiene para nosotros, además de una vida eterna que todos estamos buscando. Porque acuérdate que vamos de paso aquí en este mundo. Este cuerpo, como bien lo mencionaba en Isaías, fue sacado de la tierra, fue moldeado, Dios le dio soplo de vida, y aquí estamos todos. Pero dice la palabra que de la tierra fuiste sacado y a la tierra regresarás. Entonces, en una sana sepultura, el cuerpo es enterrado y el cuerpo se convierte en polvo nuevamente. Por ello, te quiero decir que venimos de paso todos. Todos estamos de paso. Nacimos para morir, unos antes, otros después. Pero te voy a decir, lo más importante es que cuando nosotros muéramos, estemos seguros
de que vendrá Dios con nosotros, porque dice que viene su segunda venida y Dios va a venir por su iglesia. Yo espero que seas tú y yo los que formemos esa iglesia que Dios quiere para su reino. Y el día que Dios nos llame a cuentas, ese día le vamos a decir a Dios: gracias, Señor, bendito seas, porque he abierto los ojos y estoy al lado tuyo. Así que en esta tarde te digo, gracias por estar escuchando esto, gracias porque estamos en esta reflexión, y te invito a que todos los lunes, 6 de la tarde, aquí nos veamos en este tiempo que dice el tiempo de Dios como esta arena. Es un tiempo que no es negociable, es un tiempo que es de Dios para Él y solamente para Él. Así que nosotros nos despedimos, no sin antes decirte que todos los lunes estaremos aquí en punto de las 6 de la tarde para que tú sigas una reflexión sobre la palabra y juntos, tanto tú como yo, podamos ir aprendiendo de ella. No necesitamos grandes maestros, te quiero decir, no necesitas toda una historia dentro de la palabra de Dios o que tengas 1000 años, no. Lo que te quiero decir es que lo único que quiere Dios es un corazón dispuesto, un corazón que se entregue a la vida, que se entregue a la palabra, al camino de Dios. Así que por esta tarde ha sido todo. Gracias porque nos permites llegar hasta ahí, hasta donde estás. Y si Dios lo quiere y tú también, nos vemos la próxima semana, 6 de la tarde, el lunes, para decirle a Dios: tu tiempo es un tiempo que no es negociable. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Reciban muchas